ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente. Ojalá. Sí. La siguiente. Esas son las cosas que vamos a ver ahorita. La siguiente, por favor. Vamos primero con una introducción. La siguiente, por favor. Pues, ¿qué es lo importante de recordar en la terapia intensiva? Hasta la mitad de los pacientes pueden desarrollar lesión renal aguda, ¿de acuerdo? La siguiente. De todo este porcentaje de pacientes que tengan lesión renal aguda, hasta el 10% de ellos va a requerir terapia de reemplazo renal. El tipo de terapia de reemplazo renal que se vaya a utilizar en ellos va a depender de varias cosas. Primero que nada, ¿qué es lo que hay, no? Si tenemos o no la posibilidad de darles terapias lentas continuas, no todos los centros tienen la disponibilidad. La condición clínica del paciente, es decir, hay que considerar si el paciente se beneficia o no de darle una terapia de reemplazo renal. Como vamos a ver, las terapias lentas continuas son terapias que a veces ya son para pacientes que están muy deteriorados, que tienen una falla hemodinámica importante o que son pacientes neurocríticos. Entonces siempre, como son terapias que son más costosas, hay que considerar si tiene o no futilidad el procedimiento, o sea, si sí le vamos a aportar un beneficio o no a realizar ese tipo de terapias. La experiencia del tratante también eso importa mucho, ¿no? No podemos empezar a dar estas terapias si no tenemos idea de cómo les va a los pacientes con estas terapias. Pero bueno, la verdad es que en el hospital de nutrición sí las damos, las hacemos frecuentemente, cada vez más. Ya utilizamos también anticoagulación regional con citrato, que antes no. Y yo lo que les puedo decir es que sí les va bien a los pacientes cuando ya parece que no tienen de otra, cuando ya parece que tienen falla renal, no los puedes conectar porque están inestables. Si no hubiera una terapia lenta en ese momento, los pacientes no sobreviven. Y bueno, también depende de los objetivos terapéuticos. Vamos a ver cómo para unas cosas sirve hemodiálisis intermitente y para otras sí podemos echar mano de la hemodiálisis lenta continua. Ahora, estos pacientes en la terapia son pacientes hemodinámicamente inestables y hay que considerar que por tener lesión renal aguda es un marcador de mayor mortalidad en la terapia intensiva. Entonces, estas cosas se conjuntan y bueno, hacen que el manejo sea un poquito complejo. Ahora, vamos a tratar de aclarar algunos conceptos básicos. La siguiente. ¿Cómo funciona la hemodiálisis? La siguiente, por favor. Entonces, primero que nada, ustedes ven, ¿hay manera de quitar esto? No puedo, no sé cómo. De ocultarla. Bueno, ustedes vean, tenemos un acceso vascular, ¿sale? Sí, es eso. Excelente. Siempre para las terapias, para este tipo de terapias, como son en agudo, no vamos a ver pacientes con fístula. Habitualmente tenemos un acceso vascular, que es un catéter Majurca de 2 o de 3 lúmenes. No hay diferencia, la única diferencia es que con el de 3 lúmenes podemos aparte utilizar ese tercer lumen para pasar medicamentos. Estas dos deberíamos utilizarlas exclusivamente para tomar la sangre y regresarla. ¿Por qué hay que evitar dar otros medicamentos aquí? Porque algunos de ellos pueden cristalizar y precipitar en los lúmenes y tapar el catéter. Y este es un acceso muy valioso, ¿no? Porque de él depende la vida del paciente. Entonces siempre hay que tratar de reservar esas líneas para lo que son. Y si el paciente no tiene un catéter venoso central aparte, pues entonces hay que tratar de que sea uno de 3 lúmenes. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia. Fuera de ahí funcionan igual. Entonces tenemos el paciente con un acceso vascular. Hay varias opciones para haber colocado ese acceso vascular. El de primera elección siempre debe ser el yugular derecho. ¿Por qué? Porque da mejores flujos sanguíneos, que eso es lo que nos va a dar mucha efectividad en la diálisis. Aparte, son los de más fácil, bueno, es que eso depende de cada quien cómo los coloque, ¿no? De la habilidad de cada quien, pero en realidad estos son muy fáciles de colocar y son los menos riesgosos porque están más alejados del pulmón, tienen menos riesgo de hacer neumotórax, ¿sale? Bueno, entonces, si picamos una arteria o una vena, pues es más fácil hacer compresión a este nivel que aquí abajo en la subclave y tienen menos riesgo de estenosis, entonces por eso es el acceso de primera elección. Entonces, tenemos ese acceso colocado en el paciente y tenemos que la sangre la vamos a sacar por la línea arterial y la vamos a retornar por la línea venosa, ¿de acuerdo? Entonces, esa sangre va a circular por la máquina de hemodiálisis, va a pasar por dentro del filtro y finalmente va a regresar al paciente ya limpia esa sangre. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener un flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? Y vamos a tener, la siguiente, por favor. Vamos a tener un flujo dializante que va a venir en un sentido opuesto. ¿Sale? Van a venir en contracorriente y van a estar separados esos compartimentos por una membrana y a través de esa membrana, que es una membrana semipermeable, se va a lograr el transporte de sustancias. Va a haber sustancias en el líquido dializante que van a pasar hacia el compartimento sanguíneo. Ustedes díganme cuál
sustancia creen que pasa del líquido dializante al líquido sanguíneo? Que le hace falta a un paciente con falla renal. ¿Cuál podría ser la principal cuando están bien acidóticos? Pues el bicarbonato. El bicarbonato. El líquido dializante trae una base de bicarbonato y ese bicarbonato, por gradiente de concentración, como el paciente está acidótico, no tiene mucho bicarbonato, entonces el bicarbonato va a pasar del líquido dializante hacia el compartimento sanguíneo. Entonces es así como el paciente sale de la acidosis después de una sesión de hemodiálisis. Y lo que el paciente tiene en exceso, en ese caso van a ser toxinas urémicas, aparte potasio, pudiera ser fósforo, por lo mismo, por gradiente de concentración, va a pasar el compartimento sanguíneo hacia el compartimento del dializante. ¿De acuerdo? Ese es el principio fundamental de todas las terapias extracorpóreas, el paso de sustancia a través de una membrana semipermeable que va a depender de varias cosas. ¿De acuerdo? Y ese paso de sustancias, ese se llama mecanismo de transporte. ¿Sale? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, una anterior. Fíjense, este líquido dializante, finalmente, ¿qué pasa? Se convierte en efluente. ¿Sale? Ahorita no contesten esa pregunta, la vamos a contestar para después, la del efluente. Pero ese líquido dializante se convierte en efluente, o sea, se convierte en una recolección de desecho, ¿no? Ya está depletado de bicarbonato que le pasó adentro hacia la circulación sanguínea del paciente y está lleno de sustancias urémicas, de toxinas urémicas, ¿sale? Y está ya por tirarse prácticamente, ¿no? Entonces el efluente. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, yo les decía, lo que se va a lograr entonces es el transporte de sustancias de un compartimento a otro compartimento. Y tenemos que ese transporte de sustancias va a depender en gran medida del tamaño de las moléculas, ¿vale? Tenemos varias moléculas de diferentes tamaños, 60 daltons hasta 68,000 daltons. Las pequeñas moléculas, que son urea, creatinina, lipoproteína beta, en general son toxinas urémicas. Hay muchísimas más toxinas urémicas, eso que quede claro. Nosotros medimos urea, medimos creatinina, ¿sale? Y con eso nos damos una idea de cómo está el paciente de urémico, ¿no? Pero no son las únicas. No son las únicas, y eso que quede bien claro, porque la producción de urea también depende del catabolismo, de qué tan catabólicos estemos. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en un estado de gravedad, pues voy a generar más urea. Si tengo una alimentación rica en proteínas, también voy a generar más urea. O sea, hay cosas que van a generar que yo tenga más urea. Si tengo un sangrado tubo digestivo alto, puedo tener más niveles de zinc y de urea en sangre. ¿De acuerdo? Entonces, es una toxina urémica, nos va a indicar qué tan urémico está el paciente, pero vamos a encontrar pacientes que están muy desnutridos, en donde la urea está baja y aún así tienen síndrome urémico. ¿Por qué? Pues porque no estamos midiendo todo el conjunto de toxinas urémicas que existen, que hay más de 200. Hay más de 200 toxinas urémicas, pero la que medimos es esta. Entonces, no nos tenemos que fiar solamente de la urea, hay que considerar siempre el estado clínico del paciente, ver si está o no urémico, ¿no? Luego, o sea, tenemos a veces pacientes que están en terapia crónica, que se tienen que movilizar 3 veces por semana, y de repente vemos sus labs y dicen, yo creo que mi líquido diálisis tiene muy bien bajito, están 20, la creatinina está en 0 punto y algo. Pero lo vemos y está todo demasiado desnutrido y tiene síntomas de uremia. Puede ser que esté urémico a pesar de que la urea esté baja, ¿no? por todo lo que ya les expliqué. Entonces este es el que vamos a utilizar. Hay moléculas de pequeño tamaño molecular, ¿sale? A partir de la beta 2, microglobulina es un buen marcador de las moléculas de mediano tamaño molecular. Leptina, ¿sale? Mioglobina, que ya es una molécula de gran peso molecular, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, ¿qué moléculas va a ser más fácil que atraviesen esa membrana semipermeable que yo les dije? Pues las pequeñas, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué las pequeñas tienden a difundir más. La siguiente, por favor. Entonces, estas pequeñas van a difundir más a través de un tipo de transporte que se llama difusión. Las moléculas de mediano peso molecular van a difundir a través de los dos mecanismos, difusión y convección. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Para moléculas más grandes, más de 15,000 daltons, ahí va a ser importante, no van a poderse depurar, a menos que utilicemos filtros de mediano o de alto poro, o sea, literalmente filtros con agujeros más grandes, con características diferentes, y con técnicas diferentes de extracorpóreas, por ejemplo, la plasmaféresis. ¿De acuerdo? Entonces,
Hablando de hemodiálisis, ¿qué vamos a poder sacar? Pues prácticamente esto. ¿Sale? Con la hemodiálisis intermitente y continua vamos a poder sacar estas moléculas. Las de alto peso molecular necesitaríamos plasmaféresis o la utilización de filtros de alto poro. Bueno, y entonces, ahora les voy a explicar cómo funciona cada uno de los mecanismos para que puedan responder esa pregunta del examen. Les decía, hay dos principales. En el examen vienen tres, les puse difusión, convección y absorción. ¿Sale? Entonces vamos a tener bien claro cuál es cada cual para que puedan contestar las siguientes preguntas, para que entiendan por qué es tan especial la CRRT. Porque en esa hacemos convección, es una terapia convectiva, por eso le decimos así. Entonces la primera difusión es el más simple. Estas son moléculas de mediano peso molecular y las bolitas verdes son moléculas de pequeño peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay movimiento en todo. En todo el movimiento es una característica que está en todo momento presente en las partículas, en las sustancias. Entonces, las sustancias entre menor peso tengan, entre menor peso molecular tengan, van a tener mayor energía cinética. Es decir, entre más chiquitas sean las moléculas, van a rebotar más entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a rebotar más entre sí? ¿Las chiquitas o las naranjas? ¿Las verdes o las naranjas? Pues las chiquitas, las verdes, ¿no? Entonces, este choque entre moléculas, esta energía cinética que tienen, van a generar que de repente al azar tiendan más a atravesar por los poros de la membrana semipermeable. ¿De acuerdo? Y estas, pues les va a costar más trabajo. Obviamente, no se favorece por el tamaño y por su energía cinética. La siguiente. En el caso de la convección, lo que hacemos es aplicar una presión en este compartimento, que lo que hace es hacer que se fugue agua, literalmente el agua que está presente en el compartimento sanguíneo, y esa agua en el compartimento sanguíneo, una vez que logramos que se mueva, se ha cerrado la sesión porque ha iniciado la sesión con 50 de doctores. Creo que no sea, creo que sí me escuchan, ¿no? Creo que no estoy tiempo para la impresión. Sí se escucha. Sí, es que tenemos aquí unas A ver. listo. Ok, entonces, ese es el mecanismo de difusión. ¿Quedó claro el mecanismo de difusión? Ok, simplemente es el paso de moléculas a través de una membrana semipermeable favorecido por el gradiente de concentración, por el tamaño y por la energía cinética, ¿no? Entre más moléculas hay aquí, más va a ser el paso de aquí hacia acá, ¿de acuerdo? Porque va a haber más choque entre moléculas. Ahora, el mecanismo de convección, lo que hacemos es aplicar una fuerza, aplicar una presión sobre el compartimento sanguíneo en contra de la membrana que divide los compartimentos, y esa presión transmembrana va a provocar la fuga de líquido de este compartimento hacia el compartimento del de sangre. Y esa fuga de líquido literalmente va a arrastrar moléculas. Entonces la convección quiere decir arrastre de moléculas, ¿no? Eso es lo que quiere decir la convección. Simplemente aplicamos presión, generamos una fuga de líquido y arrastramos moléculas. ¿De acuerdo? En inglés, si ustedes lo leen en algún artículo, lo van a encontrar como solvent drag, que es como arrastre de solventes, solvent drag. ¿Sale? La siguiente. Entonces, fíjense cuál va a ser la gran diferencia de esta y de esta. Y este concepto les tiene que quedar bien claro para que entendamos por qué en las terapias lentas tenemos que agregar un volumen de sustitución. En el momento en que yo estoy generando la fuga de líquido, este líquido lo estoy perdiendo del compartimento sanguíneo. ¿De acuerdo? Para lograr el arrastre de solventes, estoy quitándole líquido, literalmente me estoy quitando líquido al paciente. Entonces, ese líquido se lo tengo que reponer al paciente, ¿no? Porque la cantidad de líquido que yo tengo que sacar para lograr un adecuado arrastre de partículas, pues es una cantidad muy alta. Entonces, debo de reponerle líquido, y a ese líquido que yo voy a reponer le voy a llamar volumen de sustitución. Ese volumen de sustitución, ¿a dónde va? Pues va al paciente, ¿sale? Se lo voy a echar a la circulación del paciente.
¿Por qué? Porque yo mismo le saqué el líquido y ahora sí le tengo que reponer. Lo vamos a ver más adelante. Ese líquido que yo le voy a reponer al paciente, se lo puedo reponer en el momento de que la sangre sale la sangre del paciente. La sangre va hacia el filtro. La sangre sale del filtro y regresa al paciente. Entonces imagínense que aquí tengo el filtro. Entonces, ese volumen de sustitución yo se lo puedo reponer cuando la sangre va yendo hacia el filtro, que sería prefiltro, o sea, antes de llegar al filtro, o se lo puedo reponer al paciente después de que la sangre sale del filtro hacia el paciente de nuevo, que sería sustitución post-filtro. Pues son los dos tipos de sustitución que hay. Van a tener diferentes consecuencias el hecho de hacerlo pre o post, ¿vale? Y van a ver que es muy fácil predecir cuáles son las consecuencias que va a tener sustituirlo pre o post. Obviamente, si ustedes lo sustituyen pre, ¿qué va a pasar? Mi sangre va a llegar bien diluida. Y como mi sangre va a llegar bien diluida, o sea, con más agua, ¿qué va a pasar con todas estas moléculas? Van a estar más dispersas en el caso de la difusión. En el caso de la difusión voy a tener, cuando mi sangre llegue al filtro, voy a tener menos difusión. ¿Por qué? Porque voy a tener ese líquido diluido, mi sangre diluida, con más agua, va a haber menos choque entre moléculas y va a haber menos paso de moléculas de una parte hacia la otra parte. Entonces, si yo hago mi sustitución prefiltro, voy a tener dilución y voy a tener que calcular algo que se llama factor de dilución para decir, ah, mira, estás diluyendo tu sangre tanto, tu efectividad va a caer un tanto por ciento. Eso lo vamos a ir aprendiendo, ¿no? Pero lo importante ahorita es el concepto. ¿Duda ahorita? ¿No? Bueno, si yo sustituyo post-filtro, ¿qué pasa? Cuando la sangre llega al filtro, una vez que la sangre esté dentro del filtro, en el compartimento arterial, voy a aplicarle presión para sacar agua y arrastrar solventes. ¿Vale? Y ahí no le he agregado nada. Mi sangre llegó al filtro solita, sin sustitución todavía. ¿Qué está pasando con este compartimento? Se contrae. O sea, estoy haciendo chiquitito. ¿Qué va a pasar con las sustancias aquí adentro? Van a pasar más. Se van a pasar más ahí, pero como voy a perder mucha agua por el arrastre de solventes, se van a concentrar aquí mis sustancias. ¿De acuerdo? Se va a saturar. Esta parte del filtro se va a saturar. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay más riesgo de que se formen coágulos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago mi sustitución prefiltro, voy a perder difusión. Si yo hago mi sustitución post-filtro, voy a aumentar mi fracción de filtración y voy a aumentar el riesgo de que se me coagule. ¿Vale? ¿La siguiente pregunta? Voy a tener un cubrebocas. Sí. Y bueno, esta que no la... es una... también es una característica que tienen todas las membranas, ¿vale? Todas las membranas tienen la posibilidad de que algunas partículas se queden adheridas. De hecho, hay membranas especialmente diseñadas para lograr esto, ¿vale? Hay filtros que tienen membranas absorbentes. ¿Qué va a pasar? Que va a haber sustancias dentro del compartimento sanguíneo que se van a quedar pegadas a la membrana y entonces la diálisis va a seguir funcionando y en el momento en que yo quite el filtro, en ese momento me voy a estar llevando sustancias que van a estar pegadas ahí en la membrana. ¿De acuerdo? Eso se llama absorción. Es decir, simplemente las sustancias se quedaron pegadas acá. Dependiendo de las características del filtro, van a ser las sustancias que se le puedan quedar pegadas. ¿Sale? Esto para las terapias lentas continuas no aplica, no es un mecanismo de transporte fundamental. Pero, por ejemplo, en el MAS, las terapias que son como para pacientes que están en alempático o para pacientes que están en protocolo de trasplante hepático, ahí sí aplica, ¿no? Bueno, nada más como para que quede ahí de concepto. Cuando nosotros hacemos este tipo de absorción, al mecanismo le llamamos hemoperfusión. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Las siguientes, Borja? Entonces, hemoperfusión, y decía, hay filtros ideal, que están fabricados para eso, para hacer absorción. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, dependiendo del tipo de transporte que nosotros estemos utilizando, vamos a tener diferentes nomenclaturas. La siguiente, por favor. Si nosotros hacemos pura difusión, pues estamos haciendo hemodiálisis. La siguiente. Si nosotros hacemos convección, al estar originando la fuga de agua, vamos a generar dos cosas. Vamos a generar ultrafiltración
y hemofiltración. Ultrafiltración es la salida de agua, la extracción de agua, al generar una presión hidrostática contra la membrana, contra esta membrana. ¿Sale? Y la hemofiltración pues se refiere al mecanismo de convección, es decir, al arrastre de sustancias. Al sacar el líquido, al arrastrar sustancias, estoy haciendo hemofiltración. ¿Vale? Si nosotros combinamos las dos técnicas, si estamos haciendo al mismo tiempo difusión y convección, pues entonces estamos haciendo hemodiafiltración. ¿Vale? Entonces nada más para que lo tengan ahí bien presente, entonces esa nomenclatura. Entonces fíjense, si yo en este compartimento utilizo un líquido dializante, que ese líquido dializante va a tener diferencias con el compartimento sanguíneo, es decir, va a tener más bicarbonato, va a tener menos potasio, puede tener un poquito más de sodio. Voy a generar la difusión por la diferencia de concentraciones entre un compartimento y el otro. Si yo quiero hacer convección, no necesito líquido de diálisis. ¿De acuerdo? Si yo solo quiero hacer convección, no necesito líquido de diálisis. ¿Por qué? Porque yo no voy a querer este mecanismo. Yo solamente voy a querer hacer presión para sacar agua con solutos. Si yo quiero hacer las dos cosas, hemodiálisis y hemofiltración, pues voy a poner las dos cosas. Voy a poner un líquido de dializante y también voy a meter presión para generar la convección. ¿Sí me explicó? Ok, la siguiente. Entonces, hemofiltración, hemodiálisis, hemodiafiltración, UF ultrafiltrado. Vamos a decir que es cuando es continua, cuando la vamos a estar realizando como terapia lenta. S, cuando es sostenida, va a haber hemodiálisis que van a ser hemodiálisis como si fueran convencionales, pero prolongadas. Con características de una hemodiálisis normal, pero con mayor duración. Y venovenosa se refiere a que yo estoy extrayendo la sangre por una vía venosa y estoy regresando la sangre por una vía venosa. La siguiente, por favor. No nos vamos. No. De tal manera que tenemos estas modalidades en las terapias lentas. ¿Vale? Vamos a tener CVVH, que es hemofiltración venovenosa continua. O sea, a ver, Suri, ¿qué mecanismo estoy aplicando aquí en la hemofiltración venovenosa continua? La hemofiltración. Exacto, hemofiltración. ¿Qué mecanismo estoy ahí aplicando? ¿Qué tipo de transporte? Las opciones son difusión, convección, ninguna o las dos. Son 4 opciones. Y convección. Solamente convección, porque solo es hemofiltración. ¿Sale? Regrésale, por favor. Ahí está. Si solamente estoy haciendo convección, estoy haciendo hemofiltración. Si estoy haciendo las dos, difusión y convección, estoy haciendo hemodiafiltración. ¿Vale? A ver. Ya sería la de abajo. La hemodiafiltración venovenosa continua. La CVVHD. ¿No? A ver, vamos con Lu. ¿Qué tipo de hemodiálisis estoy yo realizando acá? Hemodiálisis venovenosa continua. No es hemodiafiltración, es HD nada más. Esto sí es hemodiafiltración. Esto es HD. De difusión. Exactamente. Ahí solo estoy haciendo difusión. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? ¿En cuál de estas dos voy a meter líquido de dializante al circuito? En la opción 2, exactamente. En la opción 1 no. ¿Me puedes regresar? ¿Sí? En la opción 1 no, porque lo único que estoy haciendo es hemofiltración, solamente estoy generando presión para sacar agua, no estoy metiendo líquido de diálisis. En la hemodiálisis o hemodiafiltración, sí estoy metiendo el líquido de diálisis porque estoy haciendo difusión. ¿La siguiente, por favor? Bueno. Ya combina y ahí se llama conversión y difusión. Exactamente, hemodiafiltración. Quiere decir que ustedes cuando les vengan a dar, cuando tomemos todos la capacitación de 13 años, ahí nos van a decir, entonces en este tipo de hemodiálisis, cuando yo quiero hacer hemodiafiltración, que voy a utilizar los dos mecanismos, hemofiltración, o sea, convección, es sinónimo, literal.
Y diálisis quiere decir que yo voy a utilizar convección, o sea que voy a utilizar volumen de sustitución, tengo que programar un líquido que va a sustituir a lo que yo voy a sacar, ¿vale? Y también tengo que prender el flujo dializante. Entonces, así es. Ahora, esto es SCUF, quiere decir ultrafiltrado continuo sostenido. ¿Ustedes ven aquí que hay alguna técnica de transporte? ¿Un mecanismo de transporte? No, la filtración. Solamente la ultrafiltración, exactamente. Entonces aquí solamente vamos a sacar agua. O sea, este paciente, yo solamente le voy a sacar agua. Obviamente va a haber algo de convección, ¿de acuerdo? Al estar yo sacando agua voy a generar algo de convección, pero no voy a utilizar volumen de sustitución, solamente le voy a sacar agua al paciente. ¿Sale? Y va a ser continuo y sostenido. Le voy a ir sacando agua poco a poco, a lo mejor lo meto 8 horas nada más para estarle sacando agua, ¿no? Porque es un paciente con, por ejemplo, con falla cardíaca, que llegó todo edematizado, que está muy inestable, que no me va a aguantar sacarle un buen ultrafiltrado de 4 litros, pero que sí está muy sobrecargado y se beneficia de sacarle agua, entonces lo tengo que hacer muy despacito. ¿Sale? El SCUF. Entonces en el SCUF, si ustedes se fijan, yo no voy a prender líquido de dializante, tampoco voy a dar volumen de sustitución, simplemente le voy a activar ahí a la máquina, le voy a pedir a la máquina, saca agua. Te voy a programar tantos litros de ultrafiltrado para tanto tiempo. Y no te voy a poner no te voy a poner dializante, no te voy a programar base de sodio ni base de potasio, nada, solamente quiero que saques agua. ¿Está bien? Y no se le va a poner entonces la... En este caso, no. Porque solo estás sacando agua, no estás haciendo convección. Cuando haces convección necesitas sustituir el volumen. ¿Sale? En el ultrafiltrado solamente, supongamos, tú tienes 1 litro, ¿de acuerdo? Tú tienes 1 litro de agua extra. Es una hipótesis, ¿no? Entonces, ese litro de agua extra, yo te voy a programar sacar 1.5 litros. Cuando tú haces convección, aparte de ultrafiltrar eso, supongamos es el mismo caso, pero aparte de hacerte ese ultrafiltrado de 1.5 litros para que te quedes 500 negativa, porque traes 1 litro de agua extra, yo te voy a sacar 1500 para que quedes 500 negativa. Entonces, si yo también te quiero dar convección, aparte de ese 1.5 litros, yo te tengo que sacar todavía más agua y reponer más agua. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cómo es eso. Pero sí, o sea, cuando tú quieres hacer convección, le sacas al paciente mucha agua. Mucha agua. Así. Bueno, y como les decía, pues el catéter, lo ideal es que sea así, vena yugular del lado derecho, la yugular interna del lado derecho, ¿vale? Que llega hacia la circulación sanguínea central. Así. Entonces, este es un esquema para que vean cómo se dividen los tipos de terapia de hemodiálisis. Hay intermitentes y hay continuas. El siguiente persona. Entonces, las intermitentes es terapia de reemplazo renal intermitente y terapia de reemplazo renal intermitente prolongada. Es decir, lo mismo, no más que extendida. La siguiente pregunta. Entonces, en las terapias de reemplazo renal intermitente, pues vamos a tener a la hemodiálisis, a la hemodiafiltración y a la hemodiálisis expandida, ¿vale? Que utiliza como otro tipo de filtros para poder tener mayor eficacia. El PIR, que son las terapias prolongadas, son, por ejemplo, la diálisis de baja eficiencia lenta, ¿sale? Low Efficiency Dialysis. O sea, diálisis de baja eficiencia lenta. Es un SLED. ¿Qué quiere decir? Esta va a ser prácticamente igual a esta. O sea, el SLED es igual a la hemodiálisis, pero vamos a poner parámetros más bajitos, los flujos sanguíneos van a ser más bajos, ¿de acuerdo? O sea, mi eficacia de esa diálisis va a ser menor porque yo le voy a dar flujo sanguíneo y flujo dializante más bajo. ¿De acuerdo? Y hasta puedo utilizar un filtro de menor aclaramiento. O sea, porque lo que me importa en ese paciente a lo mejor no es corregirlo tan rápido, sino corregirlo lentamente. ¿De acuerdo? Entonces lenta la terapia de baja eficiencia y son sesiones un poco más prolongadas. Estas sesiones de hemodiálisis habitualmente son 3-4 horas, estas podemos prolongarlas hasta 12 horas. ¿De acuerdo? Queremos que vaya el paciente ahí recuperándose poco a poquito. Ahora, esas características las vamos a ir ajustando dependiendo de cómo queramos nosotros que salga el paciente después de la sesión de hemodiálisis.
Si el paciente viene con algo bien grave, por ejemplo, el potasio súper alto, que está ya está con bloqueo, porque tiene hipercalemia, pues entonces lo que nos urge es darle una hemodiálisis que sea bien efectiva en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? O sea, le daría una hemodiálisis intermitente. No me la juego, ¿no? Lo que me importa es sacarle el potasio. A lo mejor hay otras cosas muy altas, como el BUN y la urea, y a lo mejor tiene síndrome de desequilibrio postdialítico. O sea, ¿qué quiere decir? Que por el cambio tan abrupto de presiones osmóticas, cuando uno está reteniendo muchas sustancias urémicas, muchas toxinas, pues son sustancias que son osmóticamente activas, o sea, jalan agua. Entonces esas sustancias ya están en cierto equilibrio, y si yo lo meto a una sesión y le muevo eso así de volada, entonces lo más seguro es que se genere un desequilibrio importante, y después de la sesión hasta puede convulsionar. ¿De acuerdo? Entonces, pero en ese momento, si el paciente trae hipercalemia, pues a mí lo que me importa es quitarle eso, porque eso es lo que amenaza la vida. Y después atiendo complicaciones. Pero si el paciente viene, por ejemplo, ¿qué les gusta? Consumió, es un paciente con función renal ya deteriorada, que en este momento tuvo agudización del problema renal, perdió la función renal, no está orinando, pero ¿qué creen? Estaba en tratamiento con espironolactona. Y entonces está reteniendo potasio, pero es un efecto que le va a durar mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, a lo mejor los niveles de potasio no son tan altos como para darle una hemodiálisis así de efectiva, pero sí necesita una terapia lenta y continua por mucho tiempo para estar sacando todo ese potasio que tiene en exceso, ¿no? Entonces, sí es como vamos a hacer la diferencia. Y esto es lo mismo, pero haciendo hemofiltración también, ¿de acuerdo? La siguiente. Ahora, las lentas, terapia de reemplazo renal continua, la siguiente, tienen todas estas modalidades de las que ya hablamos, el ultrafiltrado continuo sostenido, la hemodiálisis venosa continua, pero no sé, perdón. Esta es, ¿qué era? Hemodiálisis venosa continua. Ajá, esta es la hemofiltración venosa continua. ¿Qué faltó la ¿sale? Esta es hemodiálisis venosa continua y esta es la combinación de las dos, hemodiafiltración venosa continua. ¿De acuerdo? La siguiente. No es una forma de hemodiálisis, obviamente, pero la diálisis peritoneal también es una forma de hacer diálisis continua. No es agresiva con el paciente, va poco a poquito. ¿De acuerdo? La siguiente. Ahora, pues de todo va a haber ventajas y desventajas. ¿Cuáles van a ser las ventajas de hacer una terapia lenta versus una terapia intermitente? Pues que las terapias lentas, obviamente, como van a ser lentas, vamos a manejar flujos un poquito más bajos, las tasas de ultrafiltrado son más bajas, porque va a ser un ultrafiltrado que vamos a estar sosteniendo por muchas horas. Pues vamos a encontrar que hay más tolerancia hemodinámica, y por eso están indicadas en pacientes que están inestables hemodinámicamente. ¿De acuerdo? Hay menores cambios osmolares. O sea, el cambio de la osmolaridad sérica por la remoción de sustancias urémicas va a ser más amortiguado, más suavecito, más lentamente, poco a poco. Y eso nos va a generar que haya mayor estabilidad en la presión intracraneal. Por eso también es una terapia que está indicada en los pacientes que requieran terapia de reemplazo renal y que tienen algún problema neurológico, en los neuropilíticos. ¿De acuerdo? Control de azoemia, electrolitos y ácido base, al fin y al cabo lo terminamos logrando. A un ritmo más lento, pero lo terminamos logrando. Ya les comenté, si estamos ante una hipercalemia grave, por ejemplo, eso sí, no espera que le hagamos una lenta. Tenemos que elegir bien el tipo de terapia que le vamos a dar en ese momento. ¿Vale? Corrige anormalidades en evolución, o sea, es como tener un riñoncito funcionando en todo momento. ¿Sale? Entonces, en ese mismo momento que no es, por ejemplo, que la hemodiálisis la terminaste hoy en un paciente que está en urgencias, ¿no? El día de mañana no le haces estudios toda la tarde y hasta el día de mañana le haces estudios y te das cuenta que el potasio ya está otra vez en 8, ¿no? Y lo vuelves a meter a sesión de hemodiálisis. Bueno, con las terapias lentas pues no pasa eso. En las terapias lentas lo metiste hoy y el día de mañana sigue conectado. Entonces, aunque el potasio se esté elevando, eso es como si tuviera un riñón funcionando, que aunque sea poquito, le está quitando el potasio. O sea, está corrigiendo una normalidad que está en evolución. ¿Sale? Ahora, nos produce un estado estacionario, como de un riñón artificial, o sea,
Tanto así que nosotros cuando damos antibióticos en este tipo de pacientes que tienen ya terapia de reemplazo renal continuo, hay que dar dosis plenas de antibióticos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en las hemodiálisis intermitentes, si ustedes se dan cuenta, lo que hacemos es, como funciona, ya terminó la sesión de hemodiálisis, le damos el antibiótico, que habitualmente es así como se hace, darlo después de la sesión de hemodiálisis intermitente, y le damos menor dosis porque sabemos que no orina y que no lo va a depurar. Pero aquí, como tenemos un riñón artificial funcionando, va a estar tirando todo, toxinas, pero antibióticos también y nutrientes. Entonces tenemos que estarle dando dosis plenas de antibióticos y reponer nutrientes que se puedan perder a través de esta sesión. Entonces, tener ese riñón artificial es bueno porque aparte nos permite controlar el volumen de una mejor manera, sobre todo en pacientes postquirúrgicos con edema agudo de pulmón y pacientes ciliados. ¿Vale? Y nos puede crear un espacio ilimitado. Supongamos que tenemos aquí un cubo donde podemos almacenar 10 litros, ¿de acuerdo? Y supongamos que ese cubo es nuestro paciente. Entonces, tenemos 10 litros y para el momento en que lo conectamos a la sesión de hemodiálisis, ya acumuló otros 5 extra, o sea, tiene 15 litros, está desbordando, como los pacientes, ¿no? Todos hinchados, edematizados por todos lados. Tienen 15 litros, de los que en realidad solo tenía capacidad para 10. ¿De acuerdo? No orina, le tenemos que ir sacando volumen, no se lo podemos sacar tan rápido, probablemente vayamos a tardar 3 días en llevarlo a un balance neutro, o sea, su capacidad de agua ideal, que serían 10 litros, ¿sale? Pero ¿qué creen? Es un paciente que tenemos que pasarle más agua. ¿Por qué? Porque sangró y le tienes que reponer hemoglobina, le tienes que pasar paquetes globulares. O está coagulópata y le tienes que pasar plasmas frescos congelados. Y aparte le tienes que pasar antibióticos, le tienes que pasar la nutrición. Entonces, aunque tu objetivo era bajarlo de los 15 litros a los 10, tú le tienes que echar 3 litros al día. ¿Cuándo lo vamos a alcanzar? Entonces, a eso nos referimos con que este tipo de terapia te crea un espacio ilimitado. Al tú poder regular qué tanta cantidad de líquido le vas a estar sacando, puedes aumentar tanto el ultrafiltrado para decir, ok, le necesitamos meter 3 litros al día, méteselos y con la diálisis se los sacamos. ¿Sale? Entonces, como tener un espacio ilimitado. Entonces, a lo mejor en las etapas iniciales de que estés tratando a este paciente, no logras llegar a los 10 litros de capacidad que tiene ese cubito. A lo mejor te quedas en los 15, pero mínimo ya no estás aumentando más. ¿Sale? Porque estás manejando el volumen. ¿Sale? La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles van a ser las especiales? Pues que obviamente requiere eso, ¿no? Una máquina especial. Que la remoción de toxinas va a ser lentamente, ¿sale? O sea, y es lo que tienes que considerar. Si lo que te urge es sacar una toxina rápidamente, o lo que ya comentamos en el caso de hipercalemia, pues probablemente esta no sea la terapia de elección, sino tendrías que hacer una terapia que sea más efectiva en relación al tiempo. ¿De acuerdo? Cuando tú estás realizando este tipo de terapias lentas, el éxito va a depender de la continuidad, o sea, de qué tanto tiempo el paciente pueda estar conectado, sin estar interrumpiendo. Entonces, eso implica que el paciente pues tiene que estar inmóvil. Sí lo puedes desconectar para hacer estudios y demás, pero tienes el riesgo de que se pierda el filtro. Tienes que manejar anticoagulación también, porque no puedes permitir que el filtro se te pierda, que se pierda el circuito. Obviamente tienes que manejar las pérdidas nutricionales que van a estar ahí presentes porque vas a estar perdiendo todo el tiempo nutrientes por medio de esta terapia. Va a haber aclaramiento de fármacos también. Muchas de estas cosas a veces no están tan bien estudiadas, o sea, y encuentras bibliografía un poquito contradictoria. De que a veces te dicen, no, deja el antibiótico más alto porque le estás dando esta terapia. Otros te dicen, deja la dosis plena y nada más. Y otros dicen, no, déjalo un poquito más bajo, etc. El costo va a ser mayor de estas terapias y además pues se necesitan que el personal esté bien entrenado, ¿no? Entonces son las desventajas. La siguiente, por favor. Entonces, en los pacientes de la terapia de condición renal aguda, ¿cuál va a ser la mejor terapia? Si va a ser la hemodiálisis intermitente o la hemodiálisis lenta continua, en realidad hay que evaluar caso por caso, hay que ver cuál tipo de terapia se adecua más a cada caso y considerar que estas terapias no son mutuamente excluyentes, sino que dependiendo de las características que tenga el paciente un día y al día siguiente, pues puedes declinarte por una o por otra modalidad. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las indicaciones de las terapias lentas continuas. Según las guías de CADIGO, tenemos estas dos que tienen
de 2B, nivel de evidencia, sugerimos utilizar CRRT en vez de las terapias intermitentes para pacientes hemodinámicamente inestables. Entonces, sí, no queda duda, inestables hemodinámicamente, y también para pacientes que tengan lesión cerebral aguda, que tengan presión intracraneal elevada o edema cerebral generalizado. ¿De acuerdo? Por todo lo que ya les explicamos anteriormente. La siguiente. Entonces, va a haber otras indicaciones que podemos considerar renales y no renales. Las renales pues son muy obvias, ¿no? El paciente que tiene sobrecarga hídrica, que está en edema agudo del pulmón y tenemos que irle sacando líquido poco a poco y está inestable y no aguantando en terapia intermitente. El paciente que ya está en oliguria o anuria y que tenemos que seguirle administrando soluciones. Probablemente tenga una necrosis tubular aguda y sabemos que va a recuperar en algún momento, pero por el momento necesitamos ayudarle con el control de volumen porque necesitamos seguirle pasando agua, ¿no? Pacientes que tienen azoemia con síndrome urémico, pacientes con hipercalemia, ya dijimos, si tienen cambios en el electrocardiograma, si es algo urgente, probablemente no sea la mejor sesión, la mejor modalidad, sino habría que meterlo a una intermitente. Igual el mismo caso con la cirrosis grave, ¿no? Y indicaciones no renales, por ejemplo, intoxicaciones, remoción de citocinas, que está como, ahí tiene sus bemoles, porque también es algo que no se ha demostrado de una manera realmente contundente que produzca beneficio en desenlaces clínicos, remover citocinas de un paciente sumamente inflamado. Control de la temperatura corporal al remover citocinas, transfusión masiva. En caso de que un paciente requiera que le transfundamos mucha sangre, pues también nos ayudaría a controlar volumen. Y el hiper o hiponatremias. La siguiente, por favor. Entonces, cuando tenemos un paciente hospitalizado que tiene lesión renal aguda, que tiene el requerimiento de terapia de reemplazo renal, cuando comenzamos, nos esperamos o le damos un poquito de chance y ya si vemos que está muy crítico, ya la empezamos. Ok, eso siempre ha sido objeto de mucho debate, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos el tiempo en el que el paciente va evolucionando y a lo largo de ese tiempo el paciente puede llegar a desarrollar desenlaces adversos por esperarte, ¿no? Entonces, si lo hacemos de manera temprana, como estrategia temprana, lo más seguro es que lo hagamos bajo indicaciones relativas. ¿Sale? ¿Qué quiere decir indicaciones relativas? No tiene tal vez una urgencia dialítica, pero a lo mejor está en anuria, está elevando el PUN, sabemos que no va a recuperar función renal de un día para el otro, y de alguna manera hay que apoyarlo para después no tener al paciente sobrecargado o acidótico que no puede compensar porque tiene una falla ventilatoria y los riñones no están ayudando a compensar, ¿no? Entonces te adelantas y le ayudas a recuperar su homeostasis. Prácticamente ahí el objetivo de hacerlo temprano es ayudar con su homeostasis, ¿de acuerdo? Si ya te esperas a una etapa tardía o el paciente te llegó en una fase más avanzada de la enfermedad, o de alguna forma se nos fue y ya necesitamos entrar por una indicación absoluta, entonces estamos entrando porque ya hay una disfunción en órgano, no hay opción, ¿no? ¿La siguiente, por favor? Entonces, lo que yo les quiero decir con esto es que no siempre la terapia de reemplazo renal lenta continua va a ser para pacientes que ya perdieron por completo la función del órgano. O sea, es válido, es conveniente, es beneficioso entrar en una etapa temprana para que el paciente regule su homeostasis, para ayudarle a recuperar el balance. ¿Vale? Entonces, si lo hacemos de esa manera, estaremos dando algo que se llama terapia de soporte renal. O sea, lo podemos estar dando como terapia de soporte renal o como terapia de reemplazo renal, ya porque ya no funciona ninguna de renal. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la hemodiálisis intermitente y continua? Vamos a ver, tenemos media hora. Ok, entonces para empezar la maquinita, ¿no? Es una máquina diferente, nos va a dar características diferentes a esa máquina, ¿vale? Los flujos que vamos a poder manejar con esta máquina y con esta máquina van a ser diferentes, sobre todo el flujo sanguíneo no, pero sí el flujo dializante. El flujo dializante lo vamos a tener que manejar diferente. Los flujos dializantes van a ser altos en las hemodiálisis intermitentes y van a ser muy lentos en las hemodiálisis lentas continuas. ¿Vale? El dializante, el agua que nosotros vamos a utilizar, ¿se acuerdan la primera diapositiva donde les puse cómo corrían a través del filtro en contracorriente el flujo sanguíneo y en contracorriente el flujo dializante? A ver, lo que se me pasó decirles es que corren en esa dirección porque de esta manera se mantiene cierto gradiente de concentración, ¿de acuerdo? Entonces,
En este tipo de hemodiálisis, esa agua del dializante que va a recoger las toxinas va a convertirse en un efluente, que es como el desecho. Esa va a ser a través de agua corriente que tiene todo un proceso para llevarla a que realice esta función. ¿De acuerdo? Pero finalmente la vamos a tomar de agua corriente. En cambio, el líquido que nosotros vamos a utilizar para este tipo de sesiones va a ser un líquido que vamos a tomar de bolsas prefabricadas. Son estas bolsitas que vienen más o menos de 5 litros como de manera estándar. ¿Sale? Entonces van a ser estas bolsitas que van a tener diferentes características. Ajá. En el agua que nosotros utilizamos como líquido de dializante, vamos a tener modificaciones que vamos a poder realizar a través de la misma máquina. Vamos a poder programar cuánto queremos de sodio, cuánto queremos de potasio, cuánto vamos a poner de base de bicarbonato. ¿De acuerdo? En el caso de en el caso de las hemodiálisis lentas continuas, pues no va a ser así, no vamos a poder estar programando, sino que las bolsas ya tienen una concentración predeterminada de solutos. Aquí si queremos más potasio, pues le echamos más potasio, le modificamos la base del bicarbonato. ¿Vale? Aquí podemos hacer muchas cosas. En esta estamos un poquito más restringidos en ese sentido. ¿De acuerdo? Y el tiempo de tratamiento en promedio, las hemodiálisis lentas, pues obviamente estamos hablando de 4 horas. En las hemodiálisis lentas continuas, perdón, dijimos estas intermitentes 4 horas, en las intermitentes continuas, pues van a ser sesiones de más de 24 horas. ¿Sale? Lo ideal es que entre más dure la sesión, pues mejor para este tipo de hemodiálisis. ¿Cuánto llega a durar una sesión en promedio? De 54 hasta 72 horas de sesión de hemodiálisis. Es el tiempo que el paciente está conectado. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces yo les decía, el flujo sanguíneo en contracorriente con el flujo dializante. ¿De acuerdo? Aquí va a haber más concentración de toxinas urémicas. ¿De acuerdo? Y aquí va a haber mayor concentración de sustancias que son, que le conviene a la sangre tener, ¿no? Que son, por ejemplo, el bicarbonato. Entonces van a ir en contracorriente para favorecer el gradiente de concentración y el intercambio de sustancias. Y bueno, aquí en estas flechitas que ustedes ven, vamos a ejemplificar cuál va a ser la magnitud de cada uno de los flujos. En el caso de las terapias intermitentes, si ustedes se fijan, el flujo sanguíneo va a ser menor al flujo dializante. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto? 1.5 a 2 veces mayor. De tal manera que si yo tengo, por ejemplo, flujo sanguíneo de 300 mililitros por minuto y flujo dializante puede ser de 450, 500 mililitros hasta 600 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? Va a haber una diferencia en la velocidad en la que van a ir estos flujos. ¿De acuerdo? Y fíjense cómo en las terapias lentas el flujo sanguíneo va a ser más grande que el flujo dializante. Es decir, el líquido de diálisis va a pasar más lento. Y eso va a generar una diferencia enorme en cómo vamos a cuantificar la dosis de diálisis de una y de otra. La siguiente. Entonces tenemos este concepto muy básico que se llama KTB, que es una constante de aclaración. ¿Vale? La siguiente, por favor. Entonces, para ejemplificar esto, vamos a hacer el ejemplo de un paciente que está en una terapia intermitente. Y a este paciente le estamos dando un flujo sanguíneo en relación a un flujo dializante de 1 a 1.5. Es decir, esta sangre corre, supongamos, a 300, o bueno, a 200, y este flujo dializante está corriendo a 300. Ahorita vamos a hacer un ejercicio aquí abajito. ¿Sale? Y tenemos un paciente que tiene 28 litros de volumen de distribución. La siguiente, por favor. Entonces, lo que queremos hacer es limpiarle a ese paciente 28 litros. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el flujo sanguíneo, va a correr de aquí hacia acá, a una velocidad de 10 mililitros por minuto. Aquí vamos a bajar muchísimo el flujo sanguíneo para ejemplificar bien qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar, ¿vale? Para que ustedes vean, quede claro ese concepto del KTB. Entonces, supongamos que ese paciente ingresa con 100 de 1. Y como la sangre va muy lento, como la sangre va a 10 mililitros por minuto, cuando la sangre termine de pasar por ahí, cuando la sangre salga del filtro, por el hecho de haber pasado muy lento, va a salir con un boom de 0. De 100 salió con 0. ¿Por qué? Porque pues corrió muy lentamente la sangre. ¿Sale? A 10 mililitros por minuto y le dio tiempo de limpiarse perfectamente. El problema es que como estamos pasando la sangre muy lenta, pues finalmente vamos a tener una hemodiálisis poco efectiva porque de estos 28 litros vamos a limpiar muy poquito. ¿Sale? Ahorita vamos a ver el efecto. Entonces,
Es una sesión de 4 horas donde estamos corriendo la sangre a 10 mililitros por minuto y tenemos que entra con 100 y sale con 0 de boom. Mi porcentaje de extracción de urea fue del 100% porque le quité el 100% de urea. ¿Vale? Salió con 0. Y estoy en contraflujo poniendo el flujo dializante, lo pongo más alto que el flujo sanguíneo. ¿Sale? La siguiente. Entonces, como yo estoy limpiando 10 mililitros de sangre y le estoy dando una sesión de 4 horas, que son 240 minutos, en 4 horas voy a limpiar 2.400 mililitros, o sea, 2.4 litros de estos 28 litros. ¿Vale? O sea, de estos 28 litros yo solamente limpié 2.4 litros. La siguiente. Ok, ahora vamos ahí fue como un ejemplo exagerado para que vean la diferencia si yo paso la sangre más lenta que el flujo dializante, si mi flujo sanguíneo es más lento que el flujo dializante. Ahora, vamos a hacer un ejemplo un poquito más real. Un flujo sanguíneo de 250 mililitros y un flujo dializante de 500 a 800 mililitros. Esto es un poquito más apegado a la realidad. En un paciente que también tiene un volumen de distribución de 28 litros. ¿De acuerdo? La siguiente. El paciente igual ya con un boom de 100, ¿vale? Y yo le mido el boom, la concentración de boom, cuando la sangre ya va de regreso al paciente, o sea, después del filtro, le mido la concentración de boom y salen 30. ¿Qué quiere decir? Entró con 100, salió en 30, yo tuve un porcentaje de extracción de urea de 70%. O sea, el 70% de la concentración fue eliminada. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Vamos a igual simular una sesión de 4 horas con estos flujos. Entonces, el flujo sanguíneo por mi porcentaje de extracción de urea, o sea, yo ¿qué tanta sangre estoy pasando? Pues 250 mililitros por minuto. Y estoy limpiando el 70% de mi sangre, entonces, ¿cuánto voy a limpiar finalmente? De estos 250 mililitros, solamente 175 mililitros por minuto. Es lo que realmente estoy limpiando. ¿De acuerdo? No estoy limpiando mis 250. Como mi porcentaje de extracción es del 70, solamente estoy limpiando 175. ¿De acuerdo? Ahora, si estoy limpiando 175 mililitros por minuto y estoy dando una sesión de 4 horas que tiene 240 minutos, simplemente multiplico, ¿no? ¿Qué tanto estoy aclarando? Por el tiempo. Y obtengo 175 por 240, estoy limpiando 42 litros. ¿Vale? ¿La siguiente, por favor? Ajá. Si esos 42 litros yo los divido entre mi volumen de distribución, quiere decir que estoy limpiando 1.5 veces mi volumen de distribución. Eso es el KTB. ¿Vale? Es como una manera muy, muy conceptual de ver el KTB. ¿Qué tanto estoy limpiando? Estoy limpiando 1.5 veces mi volumen en el que se distribuye la sustancia que yo quiero eliminar. ¿De acuerdo? O sea que en 4 horas, todo el volumen de distribución me dio chance de limpiarlo y relimpiarlo. La siguiente, por favor. Entonces prácticamente estoy haciendo esto, ¿no? En vez de lo que había hecho anteriormente, limpiar solamente 2.4 litros, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia en las terapias lentas. Y cuando vean eso, ustedes van a decir, la terapia lenta es muy inefectiva. Mire, regrésale, por favor. Esto se ve bien, ¿no? Limpié 1.5 veces mi volumen de distribución. Vamos a ver la terapia lenta continua, fíjense. Entonces yo les decía, en la terapia lenta continua mi flujo sanguíneo es menor, pero lo que va a determinar la efectividad de la diálisis no va a ser el flujo de sangre, sino va a ser el flujo del dializante. ¿Sale? Entonces, la relación entre el flujo sanguíneo y el flujo dializante va a ser más o menos de 3 a 1. Va a ser más lento el flujo dializante. Y aquí lo importante para lograr que mi diálisis tenga algo de efectividad, pues es que este dializante se impregne lo más posible de toxinas. O sea, aquí lo que me importa es qué tanto voy a tener yo de toxinas al salir el efluente. ¿Vale? Entonces el dializante es 3 veces más lento y como es muy lento este flujo dializante se satura al 100%. Entonces todo lo que yo tenga lo que yo logre juntar de efluente, o sea, de dializante con mi volumen de sustitución, con lo que pasa al compartimento del dializante, eso es lo que voy a obtener finalmente como dosis de diálisis. ¿Vale? Sin embargo, pues esto requiere mucho tiempo para lograr un buen volumen, porque es tan poquito volumen que yo voy a tener muy poquito efluente. Para lograr colectar una cantidad adecuada de volumen, pues necesito que pase el tiempo y que el paciente no se desconecte y que la terapia no tenga ningún problema. ¿Vale? La siguiente, por favor.
Entonces, chequen, ¿no? Utilizamos flujos sanguíneos de entrada más bajitos. Ya habíamos dicho que son pacientes inestables. No utilizamos el 300, 500 típico de una hemodiálisis intermitente. Utilizamos flujos más bajitos. Aquí en este caso pusimos un ejemplo con 100 a 200 mililitros por minuto. Y lo que yo les había dicho, el flujo dializante muy lento el flujo dializante. Entonces, como va bien despacito acá el flujo de diálisis, las toxinas que están en el paciente, en este compartimento sanguíneo, le va a dar tiempo a esas toxinas saturar al 100% el efluente. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que es el mismo paciente que entró con 100 de BUN. Y esos 100 de BUN se van a pasar después de que la sangre pase por acá y el dializante atraviese el contracorriente. Todos esos 100 de BUN van a atravesar hacia el compartimento del dializante. Y cuando yo lo mida aquí en el efluente, en mi desecho, voy a encontrar esos 100 BUN que tenía el paciente, los voy a encontrar en el dializante, porque se saturó al 100%. Entonces, el concepto de saturación al 100% es bien importante que les quede bien claro. ¿Por qué se logra? Se logra porque el flujo dializante es súper bajito. Por eso se logra un 100%. Entonces, ¿qué tanto voy yo a lograr dializar a un paciente? ¿De qué depende? De qué tanto volumen cumple. ¿De acuerdo? Porque es un volumen totalmente saturado, totalmente lleno de toxinas. ¿Sí me explicó? Poco a poquito vamos a irlo reafianzando con algunos ejercicios que vamos a hacer después. Entonces, es este mismo paciente con 28 litros de distribución. La siguiente, por favor. Le vamos a dar también una sesión de 4 horas y fíjense qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Entonces, ese es E es el líquido del efluente. S es el suero, el BUN en el suero. ¿Sale? En mi efluente yo tengo 100 de BUN y en el suero yo tengo 100 de BUN. ¿Sale? O sea que mi concentración, mi saturación del efluente fue del 100%. ¿Sale? Si yo divido 100 entre 100 es a 1. ¿Sale? O sea, lo que yo tenga de efluente va a ser lo mismo que estoy dando de diálisis. Va a ser mi dosis de diálisis. ¿Sale? Entonces esto lo voy a multiplicar por 35 mililitros por minuto. ¿Sale? Entonces 1 por 35 van a ser 35 mililitros por minuto. Es decir, yo estoy limpiando lo que estoy pasando de dializando, o sea, 35 mililitros por minuto. Si la sesión la doy de 4 horas nada más y limpiando solo 35 mililitros por minuto, voy a obtener solamente 35 por 240, solamente 8.4 litros, ¿sale? Que si los divido entre mi volumen de distribución, me va a dar algo bien bajito, 0.3. O sea que si yo doy una sesión de 4 horas con estas características, la siguiente, por favor. Eso es lo que limpié. Y por eso les decía, cuando ustedes vean esto van a decir, la hemodiálisis intermitente no sirve, ¿no? Limpia muy poquito en poco tiempo. Ahora, la siguiente, por favor. Pero si yo les doy 24 horas continuas, sin parar, aunque sean flujos bajitos de las dos cosas, lo mismo, 100%, digo 100 entre 100, 1 por 35 mililitros por minuto. O sea, yo voy a estar limpiando 35 mililitros por minuto, pero lo voy a hacer a lo largo de 24 horas, que son 1440 minutos. Y como resultado nos da 50.4 litros. Si esos 50.4 litros lo divido entre mi volumen de distribución, entre 28, quiere decir que estoy limpiando 1.8 veces mi volumen de distribución. Así, ¿de acuerdo? Hasta más que con la hemodiálisis intermitente. ¿No? ¿Sí se entendió? Está complicado, ¿no? Pero poco a poquito. O sea, esto es de varias clases que tenemos que ir. Y vamos a hacer algunos ejercicios para que vayan viendo cómo es que esto es más efectivo que la hemodiálisis intermitente. ¿Sale? Pero entonces, aquí lo que queda claro es que si tú prescribes una sesión de hemodiálisis lenta y le das poco tiempo, pues vas a fallar. El éxito depende de la continuidad y del tiempo que logre estar conectado al paciente. Entre más tiempo le des, lo logras. La siguiente. O sea, el éxito de las terapias lentas depende del tiempo, más de 24 horas, y de la continuidad. Estar evitando desconectar al paciente, ¿no? Hay que tomar algunas cosas en cuenta. El siguiente. Lo que ya les decía, el volumen de sustitución, ¿sale? Cuando nosotros hagamos hemofiltración y hemodiafiltración, dijimos que estas terapias iban a llamar ¿cómo? Porque iban a utilizar ese mecanismo de acción, ese mecanismo de transporte, que iban a utilizar convección. Entonces, estas terapias, ¿cómo les llamamos?
convectivas, ¿sale? En hemofiltración, ¿por qué? Porque solamente estamos haciendo convección. O sea, no estamos prendiendo dializante, simplemente estamos, o sea, no estamos generando un flujo de dializante, solamente estamos generando que el agua salga de un compartimento hacia el otro arrastrando solventes. Y en la hemodiafiltración, pues estamos con las dos cosas. Un flujo dializante y aparte aplicando presión para lograr la fuga de líquido y de sustancia. Entonces, por eso estas terapias se llaman convectivas y habíamos recalcado mucho que las terapias convectivas tenemos que aplicar un volumen de sustitución, porque como estoy sacando agua, es agua que necesito reponerle al paciente. Y les pongo aquí un filtro, imagínense que este es un filtro, esta es la presión que estamos generando para hacer una presión, aumentar la presión entre la membrana, entre los compartimentos. Esta es la sangre del paciente y este es el líquido que va a formar el efluente, o sea, el desecho. Esta parte es la que está recogiendo las toxinas, ¿sale? Entonces, aquí va llegando, aquí está el paciente, sale la sangre a través de su catéter, llega al filtro, la sangre sale de esta parte y regresa al paciente otra vez a través de su catéter, ¿sale? La siguiente. Si yo quiero hacer mucha convección y, por ejemplo, le saco 50 litros en 24 horas a un paciente, ¿se acuerdan que en el cálculo anterior hicimos que dijimos que le estábamos limpiando 50 litros literalmente al paciente en 24 horas? Bueno, pues si yo le diera pura convección a ese paciente y le sacara esos 50 litros arrastrando todas sus toxinas urémicas, pues lo mato, ¿no? Porque nadie aguanta que le saquen 50 litros en un día, ¿no? Entonces, esos 50 litros, la siguiente por favor, los debo de sustituir. Mi sustitución debe ser 1 a 1. Si yo le saco 50 litros, le debo de regresar los 50 litros. ¿Vale? La siguiente por favor. Les decía, la sustitución puede ser pre o la sustitución puede ser post-filtro. La sustitución puede ser antes de que la sangre llegue al filtro, o la sustitución puede ser cuando la sangre ya va de retorno hacia el paciente. Y las ventajas y desventajas, ¿cuál dijimos, Luke? Era si le administra la sustitución pre. Muy diluida, ¿y qué va a generar eso con el mecanismo de difusión? Que pasen Disminuye porque como está más diluido, las moléculas están más separadas entre sí, va a haber menos gradiente de concentración para pasar de un lado hacia el otro. Gradiente de concentración quiere decir que entre más concentración de sustancias haya de un lado, tiende a irse hacia el otro lado, hacia el lado donde hay menos concentración de sustancias, ¿sale? De una sustancia en específico. Entonces, como va a estar más diluido, va a haber menos choque entre moléculas, menor energía cinética, menor probabilidad por azar de que haya paso de moléculas de un gradiente de mayor concentración hacia un gradiente de menor concentración. ¿Vale? Entonces, la sustitución prefiltro es el problema que vamos a tener. Vamos a tener dilución y vamos a disminuir la efectividad de la difusión. ¿Vale? ¿Y qué es lo malo de la sustitución post? Exactamente, tiende a coagularse más el filtro, ¿no? Entonces, siempre hay que regular esto dependiendo de las características del paciente. La siguiente pregunta. Entonces, ahora, yo les decía que este líquido que se forma acá va a formar un efluente, o sea, una sustancia de desecho. ¿Sale? Ya nos quedan 13 minutos. Entonces, vamos a terminar esta parte. Vamos a responder las preguntas hasta donde vamos. ¿De acuerdo? Entonces, es el mismo diagrama. El filtro, la sustitución pre, la sustitución post. Puede ser de cualquiera de las dos formas. Aquí está el flujo sanguíneo a través del compartimento sanguíneo, la presión que se ejerce. Aquí estamos haciendo convección porque estamos generando arrastre de agua con arrastre de solutos y estamos generando un líquido, que este líquido puede estar compuesto solamente por el líquido que se filtró, o sea, el líquido de convección, o el líquido que se ultrafiltró, o puede ser además producto del líquido de diálisis si es que prendimos la bomba de flujo dializante, ¿de acuerdo? Si es que le estamos agregando diálisis a esa terapia. Entonces, finalmente vamos a generar un desecho, que va a ser el efluente. ¿Cuáles van a ser nuestros componentes de ese efluente? Va a ser el líquido que logremos sacar de acá, o sea, lo ultrafiltrado, lo que realmente queremos tirar de agua del paciente, la sustitución pre y post que le hayamos dado, como se la estamos dando la sustitución pre y post, como sea que se la demos, es líquido que ya le sacamos al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese volumen de sustitución, como la sustitución es 1 a 1, pues es líquido que yo ya le saqué. ¿Sí me explico?
Entonces mi efluente va a estar formado por ese líquido de sustitución pre y post. ¿Vale? Entonces el líquido de sustitución pre y post me hizo convección, me ayudó a sacar toxinas y yo lo tengo que contar en mis componentes del efluente. Y si yo le prendí la diálisis, si también quise hacer difusión para que pasara aquí una sustancia que tuviera más concentración de bicarbonato y menos de potasio y generar el paso de moléculas de acá para acá, pues entonces también se compone de flujo de líquido dializante. ¿Vale? Entonces, estos son los componentes del efluente. El ultrafiltrado, la sustitución pre y post y el dializante. ¿Vale? La cantidad de solutos en la sangre, o sea, lo que entra aquí de solutos en la sangre, por ejemplo, 120 de BUN, 180 de urea, o sea, lo que ustedes ven, debe ser la misma que lo que estamos obteniendo en el efluente, porque está corriendo tan despacito aquí el líquido que entonces logramos que se sature al 100%. ¿De acuerdo? Entonces los solutos en sangre, la concentración es igual a la concentración de solutos en efluente. Ahora, ustedes quiero que me digan qué se imaginarían si yo les digo que aquí están entrando 100 de BUN, estoy haciendo pasar el líquido dializante, bueno, el líquido del efluente muy despacito, y aquí no obtengo 100 de BUN, obtengo 80 de BUN. ¿Qué está pasando? Para empezar, pues mi concentración a la entrada no es lo mismo que la de la salida. No se está concentrando al 100%. Pues, ¿qué estará pasando? El filtro. Sí, exactamente. El filtro puede estarse formando un acumulamiento de proteínas alrededor de la membrana que impiden el paso de otras moléculas. ¿De acuerdo? O puede estarse coagulando el filtro y estarse perdiendo la efectividad de la terapia. Entonces, al inicio de una sesión de diálisis, de terapia lenta continua, lo más seguro es que sí encontremos la concentración pre igual a la del efluente. La concentración de solutos en sangre igual a la concentración de solutos en efluente. Pero a medida que pase la sesión, a medida que ya vayan 24 horas, 48 horas, 72 horas, puede ser que empecemos a ver disminución de la concentración, disminución de la saturación que se logra. ¿Vale? Habitualmente no es mucha. Podríamos ver 94% de saturación, 96% de saturación. Y entonces es ahí cuando decimos, oye, pues ya no estoy alcanzando el 100% de saturación. Pues, ¿qué debo de hacer? Aumentar mi dosis de diálisis para alcanzar el objetivo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque eso quiere decir que nosotros tenemos que estar recalculando esa sesión de diálisis, haciendo estudios de ver cuánto tengo en PrEP y cuánto tengo en mi efluente para ver si estoy logrando saturar ese 100%. Si no, hacer otra vez los cálculos necesarios, aumentarle la dosis, probablemente si estoy teniendo ya problemas con las presiones transmembrana, tratar de hacer que el filtro aguante, aumentando la sustitución pre para diluir, pierdo diálisis, pero le doy un poquito más de vida al filtro. O sea, son todas las cosas que hay que checar. Entonces eso lo deberíamos estar haciendo cada 24 horas. ¿Y cómo lo hacemos? Se toma muestra del lado del efluente, pero ¿en dónde se toma la muestra? ¿Lo que va saliendo en el circuito hacia el paciente? No, nosotros, previo al filtro, hay un puerto para toma de laboratorios. O sea, la sangre que va llegando aquí al filtro, de ahí le vamos a tomar una muestra. Y al mismo tiempo vamos a tomar literalmente de lo que cae en la bolsa del efluente. O sea, lo que ya se está recolectando, lo que se va a desechar. Exacto. Ok. De ahí lo medimos. Tan fácil así calculamos qué tanto estamos teniendo de saturación y si es necesario hacer ajustes o no. Entonces eso mínimo, el médico que esté viendo esto tiene que hacerlo cada 24 horas, recalcular la sesión, recalcular la dosis de diálisis. La siguiente, por favor. Entonces, finalmente, el volumen del efluente, pues es el volumen que logramos dializar, el volumen que logramos limpiar de sangre. ¿No? La siguiente. Ahora, las máquinas de terapia de reemplazo renal continua, la siguiente, por favor, son estas de las más famosas, PrismaFlex. Por eso luego a las sesiones le dicen Prisma y luego dicen, hay que conectar el Prisma, ¿no? En realidad es una CRRT, simplemente que como es con PrismaFlex, se acostumbra a decirle que estamos conectando Prisma, pero el nombre es CRRT, terapias de reemplazo renal continua. La Multifiltrate, que es de Fresenius, que es pues, la que vamos a trabajar aquí, el Diapac de Bram. El siguiente, por favor. Entonces, ¿qué características tiene esta maquinita? La siguiente. Pues varias características especiales, 6 bombas. Tiene una bomba para la anticoagulación regional con citrato, que vamos a ver más adelante cómo funciona.
Tiene una bombita para el flujo de la sangre, para mover el efluente, para realizar la sustitución pre, post, y también podemos realizar sustitución mixta, o sea, pre y post al mismo tiempo, y también para jalar el dializante. Ahora, tiene el sistema de pesaje de alta precisión, o sea, el hecho de que nos pueda pesar cuánto pesan estas bolsitas, pues, prácticamente la máquina te va diciendo cuánto llevas de efluente en base al peso de las bolsas. Vas a poder programar flujos sanguíneos de 0 a 500, que ya dijimos que más o menos habitualmente lo vamos a programar 150, 200, y los flujos dializantes pues, van a llegar hasta 70 mililitros por minuto. Ya vieron una pregunta, ¿ustedes creen que con esta máquina pudiéramos realizar una terapia intermitente? Por esto. No, ¿verdad? Porque necesitamos, para una intermitente son flujos mucho más grandes, son 1.5 2 veces más que el flujo sanguíneo, el flujo dializante. ¿Sale? Entonces, esta no podemos realizar en terapias intermitentes, es exclusivamente para las terapias lentas. Y podemos realizar todas las modalidades que vimos, el SCUF, HDF, HD y H. Y también aparte plasmaféresis también podemos realizar. Las ventajas que las bolsas son de 10 litros, o sea, eso te permite no estar haciendo tanto cambiadero de bolsas tan pronto, y que tiene este sistema integrado para la administración de la anticoagulación regional con citrato. ¿De acuerdo? Ya nos platicarán más sobre la maquinita de hemodiálisis cuando vengan de Freseño, sobre todo para ver esta cuestión de la pantallita, los controles, las alarmas, qué significa cada una. Lo importante es que vayamos teniendo los conceptos básicos. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, aquí son para poder acomodar, son las basculitas de alta presión para poder acomodar las bolsitas, la pantalla, que habitualmente es un sistema muy amigable aquí es donde se van a recolectar las bolsas del efluente, las bombitas que ya habíamos comentado, y también para la administración de heparina. La siguiente, por favor. Habitualmente las líneas tienen un color, porque van a ser demasiadas, y entonces tienen un color. Lo interesante de la Multifiltrate es que vienen cartuchos. Ya no se explicarán las de Freseños, pero eso permite que no esté uno ahí con tanto enredadero de líneas y líneas y no saber por dónde se acomoda cada una, sino que es por cartuchos. O sea, ya viene como preensamblado. La siguiente. Bueno, y el circuito de CRRT, aquí les puse, imagínense que aquí tenemos al paciente, está conectado por medio de su catéter, la sangre circula a través de la línea arterial, ¿vale? Y a través de esa línea arterial hay una bombita en la máquina que va jalando el flujo sanguíneo, que ese lo podemos programar, qué tanto queremos que jale la sangre. Y hay entradas donde nosotros vamos a poder poner varias cosas. Primero, la infusión de anticoagulante, que en este caso sería la anticoagulación regional con citrato. Que la anticoagulación regional con citrato se refiere a que no vamos a anticoagular o no vamos a bañar de citrato al paciente, sino que queremos que esté más que nada circulando en el circuito. Tenemos la entrada de la sustitución pre. Tenemos un monitor de presión del filtro. El filtro como tal, que va a tener el líquido y sale la sangre nuevamente a través de la línea venosa hacia la circulación del paciente. Y tenemos ahí integrado la entrada de la sustitución post-filtro, ¿vale? Después de salir del filtro hacia el paciente. Y obviamente una bomba para mover la sangre hacia la línea venosa del paciente. ¿De acuerdo? La siguiente. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco y de preferencia con la máquina en vivo. Y bueno, la siguiente parte de la plática va a ser la prescripción de CRRT, ¿de acuerdo? Y quisiera que se la viéramos ya con más calma, habiendo afianzado todo esto bien. La siguiente, por favor. Porque son todas estas cosas las que tenemos que ver. ¿Cuál va a ser el acceso vascular ideal? Ya lo comentamos, ¿vale? ¿Cuál va a ser la dosis prescrita? Vamos a ver qué tanto, cómo calcularla. Las modalidades, esto va por orden, esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando prescribimos la CRRT, es definir mi acceso vascular, si ya lo tengo, si funciona o no, eso es muy importante. ¿Qué dosis le voy a dar? ¿En qué modalidad? Porque de eso depende qué bombitas le voy a prender, si voy a activar el flujo dializante o si nada más va a ser sustitución pre o post, o las dos. ¿Qué tanto le voy a ultrafiltrar? ¿Cómo voy qué filtro voy a utilizar? Una vez es el que tengas para hacer RT. ¿Qué flujos de sangre dializante voy a utilizar en base a algunas fórmulas que tenemos que hacer para calcular algo que se llama fracción de filtración y también el factor de dilución? ¿Qué soluciones ocupo? Hacer siempre los cálculos. En esta parte es lo que más le corresponde a la parte médica.
cómo lo voy a anticoagular, que es bien importante para darle vida al filtro, y cómo lo voy a monitorizar, que tal vez esta parte del monitoreo sea la más importante para ustedes que van a estar ahí a un ladito de la máquina y hay que actuar en segundos, minutos para evitar que se pierda el filtro.